En esta hora, a todos los que nos escuchan a través de estos medios, pero también a aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, queremos traer una palabra de parte de Dios o darle continuidad a una palabra que ya en la segunda oportunidad de predicación el hermano Iván estuvo hablando con relación al perdón. Ese perdón que solamente Jesús pagó en aquella cruz. Ese perdón que solamente el Hijo de Dios pagó el precio para que tú y yo hoy pudiéramos entender y comprender lo maravilloso y lo sublime de su amor y de su gracia. El hermano Rivera comenzó con una palabra de parte de Dios, hablando de todas aquellas cosas que el hombre busca para ser feliz. Todas aquellas cosas que el hombre en su interior busca porque hay una necesidad de felicidad en el hombre. Amado que me escucha, nadie puede ser feliz en esta tierra si no ha conocido la verdadera felicidad. La felicidad que Dios le puede dar al hombre solamente se puede encontrar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el Dios de los cielos y de la tierra, que la Biblia dice que se hizo hombre para que nosotros pudiéramos entender que ese amor en forma humana vino a esta tierra y pagó un precio muy elevado, su preciosa sangre. Amado, una de las cosas que hizo Jesús en aquel madero fue perdonarnos de nuestros pecados. Cada uno de los que estamos aquí, en un momento dado tuvimos que venir a los pies de Jesús, reconocer que éramos pecadores, reconocer que sin Él nada podíamos hacer, y por eso nos acercamos a la fuente, una fuente que salta para vida eterna. En una ocasión, una mujer que iba al pozo a buscar agua, llamada la Samaritana, iba a buscar agua y Jesús la emplazó y le dijo de la siguiente manera: todo el que tome de esta agua volverá a tener sed, pero el que tome del agua que yo le puedo dar, esa agua que salta para vida eterna, verdaderamente podrá saciar esa sed, porque esa sed que tiene el ser humano sin Dios no es una sed física, es una sed espiritual. Y uno de los beneficios por los cuales Jesús fue a la cruz era para perdonarnos. ¿Qué es el perdón? Es algo que tenemos que preguntarnos en esta mañana. El perdón es la iniciativa de Dios hacia el hombre. Amado, esa iniciativa que lo transforma, esa iniciativa que lo hace alcanzar los propósitos para lo cual fue diseñado. Dios te diseñó con un plan perfecto. Nos diseñó, pero el pecado en aquel huerto dañó el plan de Dios. Pero la Biblia dice que para eso vino Jesús. Vino para deshacer toda obra del diablo. No hay obra que el enemigo pueda realizar con el hombre que ha sido redimido. Redención significa que Él pagó el precio. Precio de sangre, vuelvo y te digo. En el libro de Jeremías, profeta del Antiguo Testamento, Dios, usando a este hombre, dijo de la siguiente manera: porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.
Mi hermano Rivera estuvo hablando de la esperanza que Dios otorga al hombre que viene a Él. Oye, esa esperanza ya estaba en los planes de Dios. Ya Dios había hablado a través de la antigüedad y de los profetas que había una esperanza para el hombre caído, para el hombre que se encontraba y todavía se encuentra sin fe y sin esperanza. Amado que me escucha, el perdón es el regalo más grande que Dios le ha concedido a toda su creación. Si no hubiera habido perdón, tampoco hubiera habido salvación. Salvación no se puede desligar de la palabra perdón. Él vino a salvar, dice la palabra, todo lo que se había perdido. Amado, en ese todo estábamos tú y yo. Y estábamos todos los que estamos aquí. Estábamos perdidos. No teníamos esperanza de vida. Pero Él vino, dice la palabra, a darnos vida. Y a darnos vida en abundancia. La vida de Dios abundante es una vida que no termina con los años que tú puedas vivir sobre la faz de la tierra. La vida que Dios da es eterna. Podrás tener 60, 70 años, 80 años. Podrás vivir sobre los 90 años como mi papá, que todavía está vivo y tiene 93. Pero la vida de Dios va por encima de los años que usted y yo podamos vivir en esta tierra. Esa vida, Él pagó el precio porque es una vida eterna. El perdón es liberación, pero que nos puede detener para que podamos avanzar. Amado, una vida que no ha sido perdonada no puede avanzar. No puede tomar decisiones correctas porque se siente detenido a causa del pecado. Amado, cuando hablamos de un caso en la Biblia, podemos ver cuando el apóstol Pedro, que después de haber negado al Señor, fue perdonado, fue levantado, fue restaurado y constituido en apóstol y maestro. Amado, el perdón te hace avanzar, te da vida, te da destino. El perdón te da propósito. Si no has sido perdonado, hoy es un buen día para que puedas entender que el perdón de Dios está disponible para ti. El perdón de Dios es perfecto. El perdón de Dios, como decía mi hermano Iván, es incondicional. El perdón de Dios es total. El perdón de Dios es final. Cuando la Biblia dice que el perdón de Dios es perfecto, lo que significa esto es que no se puede mejorar, ni se puede cambiar. El perdón de Dios, amado, es perfecto. Él dijo en la cruz, consumado es. Cuando dice consumado, se refiere, todo está hecho, todo está terminado. No hay nada que el hombre pueda realizar que pueda ayudar a Dios para que pueda ser salvo. El amor de Dios es incondicional. Amado, no tiene limitación y no tiene condición. Y cuando dice total y final, lo que significa es esto: el plan de salvación fue completado en aquel madero. Por eso antes de morir Jesús exclamó y dijo, consumado es. En el Antiguo Testamento, un hombre que Dios lo llamó un hombre perfecto delante de Dios, estamos hablando de Job, dijo en su capítulo número 23 y verso número 13 de la siguiente manera: pero Él es único, ¿y quién lo hará cambiar? Hablando del Señor.
Lo que desea su alma, eso hará. ¿Qué puedo entender yo en esta mañana que Job expresó? Lo que podemos entender es que Él no cambia. Su palabra dice que Él es el mismo, hoy, mañana y siempre. Dios nunca cambiará. Él dijo que te perdona y no va a cambiar. Él vino a esta tierra, Jesús, a perdonarte y no va a cambiar, no cambió. ¿Por qué no cambió? Porque Él es el mismo, hoy, mañana y siempre. En el libro de Números, uno de los libros que están en el Antiguo Testamento, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amado, en esta mañana tenemos que entender que el Dios que dijo que iba a hacer algo en tu vida, lo va a hacer. Él no va a cambiar. Dios no es hombre para que mienta. Y aunque tomó, como quien dice, la forma de hombre, lo hizo para que tú y yo pudiéramos entender el amor de Dios. Esa forma de hombre fue Jesús, pero Él no es un hombre, porque Jesús era divino. Jesús también era Dios. Él es el único, ¿y quién lo hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hará. Estoy leyendo de la Biblia. Amado que me escucha en esta mañana, ahora te voy a hablar de lo que no es el perdón. Ya tomé unos minutos para poderte explicar de alguna forma sencilla lo que es el perdón de Dios. Pero ahora te voy a decir también de una manera muy sencilla lo que no es el perdón. El perdón no es una licencia para pecar. De hecho, el no apartarte del pecado traerá a tu vida consecuencias nefastas. Las últimas palabras de nuestro Señor en la cruz fueron las siguientes, y vuelvo y repito esto para que lo puedas entender. Consumado es. Esto lo que significa es que todo, amado, fue terminado. La tarea que el Padre le asignó al Hijo ya fue terminada. No hay nadie que pueda hacer un sacrificio. No hay nadie que pueda sacarte de pena y llevarte a descansar. No hay nada ni nadie sobre la faz de la tierra que pueda hacer algo en favor de tu salvación. Amado, tenemos que entender que ya el pago total por tus pecados y los míos fue ya completado. Un ejemplo de lo que el perdón significa y que no es una licencia para pecar es el siguiente. Hubo una mujer en la Biblia que fue sorprendida en su acto de adulterio, según los religiosos de aquel entonces. Y Jesús, después que fue acusada y llevada delante de Él, le preguntó a esta mujer: ¿dónde están los que te acusan? Y ella dijo: no sé, Señor, se han ido. Y Jesús le exclamó y le dijo: ni yo tampoco te acuso. Pero esta expresión habla de que el perdón no es una licencia para pecar, cuando le dijo: vete y no peques más. En el libro de los Hechos, ya estamos en el Nuevo Testamento, dice de la siguiente manera: hablando de Jesús, dan testimonio los profetas que todos los que en Él creyeren recibirán perdón por sus pecados, por su nombre. Amado, desde el Antiguo Testamento, miles de años antes, ya los profetas estaban hablando del perdón de Dios a través de su Hijo. Y los testimonios
que daban los profetas era que Jesús venía a este mundo. Eso lo podemos ver en el libro de Isaías, que es llamado por muchos el profeta mesiánico, porque fue el profeta que en el Antiguo Testamento habló más de Jesús. Amado, el perdón siempre estuvo en el corazón del Padre. Por eso los profetas a través de las edades, hablando del juicio de Dios y para aquellos que pecaban o se descarriaban del camino, pero también, aquí está la buena noticia, pero también testificaban del perdón. Cuando venían a Él arrepentidos, Dios los levantaba y Dios los restituía. Amado, el perdón restituye al hombre. El perdón levanta al caído. El perdón te da destino y te da propósito. El perdón hace que tú te vuelvas a Él. Porque la palabra dice que el que se vuelve a mí, jamás yo lo echo fuera. Aquí hay un salmo, que es el salmo número 32, de los cuales mi hermano Iván usó uno de los textos, y yo quiero usarlo también en esta mañana. Y es el texto número 1 que dice, de hecho también mi hermano Rivera habló también de esta palabra que la usó de una manera especial. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amados, cuando hablamos de alguien que es bienaventurado, tenemos que entender que Dios le está diciendo, eres un favorecido. Un bienaventurado está en una condición del favor de Dios. Y ese favor de Dios es la fuente de toda bendición. Es aquel que se ha dejado alcanzar por la gracia de Dios y su perdón. Ese es un bienaventurado. El caso de Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, cuando iba camino a Damasco, dice la palabra que Jesús se le aparece y le dice, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Este hombre que perseguía a los cristianos de aquel entonces, amado, fue perdonado y recibe el favor y el perdón de Dios. Amado, si perdonó a Pedro, si perdonó a Pablo, si perdonó a Alfredo, si perdonó a José, si perdonó también a mi amado hermano Rivera, si perdonó también a Alberto, amado, si perdonó también a Ricardo, a Richard, si perdonó también a Víctor y a Manolo, si perdonó a Héctor y si perdonó a este hombre que en esta mañana está con nosotros y nos visita, si perdonó a José Luis Alicea, que es el que te habla, también tiene el poder de perdonarte a ti. Amado, el que viene a Él no lo echa fuera. Lo que significa es que el que se allega a Él, lo que está es abriendo una puerta para que el amor y el favor de Dios y el perdón de Dios le alcance. Amado, este hombre llamado Saulo en aquel entonces perseguía a los cristianos, pero recibió el favor y el perdón de Dios. Lo mismo sucedió con aquella mujer encontrada que fue la que tratamos hace un minuto en aquel acto del adulterio. La Biblia dice que lo que significa que está de más, que esta mujer, además de haber sido encontrada en aquel acto pecaminoso, ahora todos los ojos están puestos en ella. Porque la religión te lleva y te expone, amado, pero el Dios de los cielos te cubre. La Biblia dice bienaventurado. Y cuando habla de bienaventurado, vuelvo y te repito, significa un hombre que es dichoso, es 1000 veces feliz. Nos da a entender la bendición de haber recibido el perdón de Dios, amado, por haberlo ofendido.
Bienaventurado, dichoso y feliz no es aquel que tiene bienes, no es aquel que tiene fama, no es aquel que tiene dinero, no es aquel que es reconocido donde quiera que va. Bienaventurado es aquel que ha recibido el perdón de Dios. Tampoco el bienaventurado no es aquel que no tiene problemas y dificultades en la vida. Todos los que estamos aquí enfrentamos problemas, crisis, situaciones difíciles, pero eso no nos quita de ser unos bienaventurados. Por eso es que la Biblia dice esto que mi hermano José trataba el miércoles pasado: bienaventurados los que sufren, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados aquellos que tienen el favor de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perdonados por el Señor. Al pecador también se le conoce como un transgresor. Amado, ¿qué significa la palabra transgresor? Es aquel que se excede de los límites y comienza a vivir una vida en rebeldía. Amado, tú puedes ver en una persona que no ha sido perdonada una persona rebelde. Por eso era que muchos personajes bíblicos perseguían a Jesús, y casi todos los que los perseguían eran personas que tenían religión, pero no habían recibido el perdón de Dios. Por eso Jesús en una ocasión dice su palabra, que miraba a las multitudes como ovejas que no tenían perdón, que no tenían pastor y que tampoco tenían perdón. Amado, Jesús te mira como una oveja descarriada en esta mañana, pero te dice: ven a mí, ven para que recibas el perdón de Dios. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no es culpa y de iniquidad. Dice la palabra: y en cuyo espíritu no hay engaño. Ese es el segundo texto del Salmo número 32, que es el que estamos tratando en esta mañana. Ahora te lo voy a leer de nuevo para que puedas entender. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando la Biblia habla de inicuos, siempre me gusta traerte lo que la Biblia dice en un contexto más contemporáneo para que puedas entenderlo. Inicuos son los que a consecuencia de su rebeldía viven una vida sin ley, una vida sin límite. Hay gente que tú los confrontas y le dices: tú necesitas al Señor, y te dicen: yo no necesito a nadie, yo lo tengo todo, yo tengo dinero. Posiblemente alguien que me escuche en esta mañana se puede identificar como ese tipo de hombre, ese tipo de mujer. Esos que viven una vida rebelde, para ellos no hay ley, para ellos no hay límites. Son los que dicen, y con esto voy a ir cerrando la palabra y el mensaje en esta mañana. Son los que dicen: el fin justifica los medios. Hay mucha gente que tú los confrontas y dicen: lo que yo hago me llena. Eso es una mentira, porque lo que pueden tener, amado que me escucha, es una felicidad muy pasajera. Como hablaba mi hermano Rivera, algo que no tiene durabilidad, algo que solamente te puede llenar por unos minutos, posiblemente unas horas, y posiblemente también unos días, y es posible que algunos años, pero esa felicidad es muy pasajera. El Dios de los cielos no te da solamente una felicidad pasajera. El Dios de los cielos y de la tierra te da un gozo, porque el gozo comienza adentro de tu espíritu.
Porque el espíritu del hombre tiene que ser renovado y solamente puede ser renovado a través del sacrificio de Cristo en aquel madero. El gozo del Señor, en una ocasión dijo el salmista, es mi fortaleza. Cuando hay gozo somos fuertes. Cuando hay gozo, no importa las crisis que tengamos que enfrentar, seguimos hacia adelante. ¿Cuál de los que estamos aquí no hemos enfrentado crisis? ¿Cuál de los que estamos aquí no hemos tenido que llorar en algún momento de nuestras vidas? ¿Cuál de los que estamos aquí hemos clamado para que Dios intervenga en la condición de un familiar? Amados, pero eso nunca nos ha quitado el gozo. ¿Sabes por qué? Porque el gozo está dentro de nosotros. Y como el mundo dice un corito, no me dio ese gozo, no me lo puede quitar. Amado, ese es el gozo que en esta mañana te estamos ofreciendo. Ese gozo se experimenta cuando recibimos el perdón de Dios. Y cuando la Biblia dice no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amado, esos son aquellos que permiten que el Espíritu Santo controle y gobierne su vida. Estos son los que no engañan, porque han desarrollado el discernimiento suficiente y operan en la justicia de Dios. Bienaventurado eres porque has recibido de parte de Dios, amado que me escucha, el regalo más grande que jamás alguien ha podido dar, y esto es el perdón. Si Dios no nos hubiera perdonado, hoy tú, yo, ni los que estamos aquí pudiéramos hablarte de la forma en que te hablamos. Y el número 3, y con esto sí voy a cerrar. Este verso número 3 dice de la siguiente manera: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Héctor, esto es poderoso. Sí, Señor. El perdón tiene que haber una confesión. Sí, Señor. Amado, el que estaba hablando, eres rey de Israel. Era David, tú eras cualquier persona. Este hombre había reconocido que había faltado y que había pecado delante de Dios. Porque aquí todos los que estamos nos podemos llamar pecadores, pero pecadores arrepentidos, que podemos fallarle a Dios, pero vamos ante su presencia y recibimos el favor de Dios. Amado, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día. Este hombre se cayó, pero de su interior, dice la Biblia, salía un gemir. Amado, hay gente que en esta mañana nos escuchan, que saben que le han faltado a Dios, pero dentro de ellos hay un gemir. Hay una voz de arrepentimiento que Dios la está tomando en cuenta en esta mañana. Cuando el salmista, en este caso David, habló y dijo, cuando callé, esto significaba un rehusar voluntario o indisposición para hablar. Amado, cuando callamos guardamos un secreto, hacemos silencio o disimulamos el pecado. Callar es torturarse interiormente, pero la confesión a Dios es el antídoto, amado, para la paz interior. Hay un antídoto que se llama confesión, y es ir delante de Dios
reconocer que le hemos faltado y que Dios tiene el poder para perdonarte. Gloria, gloria. Amado, no importa donde el hombre se encuentre, si hace este acto de confesar, Dios le perdona, porque Dios tiene el poder para perdonar, no importa el lugar. Los ojos de Jehová, dice la palabra, están en todo lugar. Sí, Señor. Dice la Biblia que están mirando. Hay poder en la sangre de Cristo. Y cuando dice que es mirando, los ojos de Jehová están vigilando. Amados, te están viendo. En una ocasión David dijo, si me voy al norte, allí tú estás. Si me voy al sur, también allí tus ojos me persiguen. Si me voy al occidente, allí puedo ver tu presencia. Y si me voy al este, también allí tú estás. Es como si dijéramos, si me voy a Mayagüez, si yo me voy a Fajardo, si yo me voy a Ponce, pero si me voy también a San Juan, 4 puntos cardinales, ahí el Dios de los cielos me está mirando. Sí, Señor, aleluya. Pero me está mirando porque Él quiere que yo vuelva a Él. La gracia y el poder de Dios todavía están vigentes. Vigentes necesitan, amado que me escucha, que hay una gracia para tu vida, que hay un perdón para tu vida, que Dios tiene el poder de cambiar tu lamento en baile y dice la palabra tu tristeza en alegría. Esos ojos, dice la Biblia, que están vigilando a los malos, pero también a los buenos. Eso habla de la omnipresencia, de Dios. Él está presente en todo lugar. Y la Biblia dice que cuando Él cayó y ocultó las cosas, amado, estas cosas las podremos ocultar por un tiempo. Pero ese tiempo de ocultarlo se tiene que terminar. Amado que me escucha, por eso el Dios que te ama está esperando tu confesión. Es mejor que le confieses a Dios a que te descubran los hombres. Aunque sabemos que esta mujer fue libertada por el perdón de Dios, aquella mujer que fue encontrada en el acto del adulterio, Jesús le dijo, vete y no peques más. ¿Hay algo creado que no sea manifiesto en su presencia? Amado, nada de lo que fue creado por Él está oculto ante sus ojos. El hombre te descubre, amado, pero el Dios de los cielos te cubre con su misericordia y su perdón. En esta mañana, cerrando la palabra que Dios me ha dado, te hacemos una invitación. Esa invitación es para que te acerques a Él. Sí, Señor. Ya en unos minutos le vamos a pasar al hermano Rivera para que vuelva a hacer un llamado al arrepentimiento, un llamado a la confesión, un llamado para que en su favor y su gracia Dios te levante, porque Él tiene poder para levantarte. Amado, tu familia necesita del Señor. Tus hijos necesitan del Señor. Amado que me escucha, amada que me escucha, tu esposa y tu esposo necesitan del Señor. Abuelo que me escucha, tus nietos necesitan de Cristo. Alma que me escucha, necesitas de Dios, porque necesitas de Él, amado, porque sin Él, dice su palabra, que nada tú puedes hacer. Padre, he predicado tu palabra
como dice ella misma, sabemos que esa palabra no ha tornado atrás vacía, sino que ha sido poderosa, entrando en aquellos corazones que estaban dispuestos a recibirla. Padre, tu palabra es alimento, tu palabra es vida, tu palabra, Señor, es eficaz. Tu palabra, dice el libro de Timoteo, que es más penetrante que espada de dos filos. Sí, Señor. La Biblia dice que penetra hasta discernir los pensamientos, porque la palabra entra donde nadie puede entrar, que es en el espíritu y en el alma de los hombres. Padre, esa palabra yo sé que ha producido de una manera sobrenatural que vidas sean impactadas y hoy te reconozcan a ti como tu único y exclusivo Salvador. Padre. Padre, gracias, Gracias, porque cada viernes tú nos permites estar en este lugar. Dios. Gracias por cada hermano, por los que levantan, Señor amado, estas carpas, Víctor, Alfredo, Richard. Gracias por los que vienen temprano y por los que de alguna forma u otra, José, Marciano, Iván, Señor amado, Richard tocando la marimba y todos los músicos, algunos que están, otros que ya tuvieron que irse. Gracias por ellos y por el talento que tú depositaste en ellos. Gracias por Alberto, por su familia. Intercedemos en esta hora por la familia de Alberto. Señor, enviamos una palabra sobre sus hijos, sobre su amada esposa, y declaramos que son libres y que tu amor y tu gracia les alcanza, porque tú eres el Dios de favor y tú eres el Dios de gracia. Ahora, Padre, te pido que tú nos continúes bendiciendo a cada uno de nosotros, que cuando lleguemos a nuestros hogares podamos seguir con esta vida de gozo, porque ese gozo está dentro, no importando las circunstancias que hemos atravesado, pero tampoco de las circunstancias que vamos a atravesar. Gracias por el sacrificio de Cristo en el madero y gracias por el derramamiento de esa preciosa sangre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Amén.